La historia que conmovió al mundo, el impacto del Tren Maya en un ingeniero estadounidense. ¿De verdad vamos a hacer esto? Esta es la impactante historia de un ingeniero estadounidense que experimentó el asombro en la península de Yucatán, México. Un ingeniero aeronáutico de 48 años, residente en California, Estados Unidos, se detuvo ante un cartel promocional del Tren Maya, como expiloto de las Fuerzas Aéreas de con más de 20 años de experiencia, que había volado desde cazas F-16 hasta el Boeing 787 y estudiado el control de vibraciones de todo tipo de aeronaves, Marcus estaba absolutamente seguro de que ningún transporte terrestre podría superar la comodidad de un avión. Sin embargo, en el Tren Maya, viajando a 160 km por hora, se quedó completamente atónito. La estabilidad de ese tren, que superaba a la de cualquier aeronave, desafió por completo el sentido común de este experto. ¿Qué fue lo que lo dejó tan impactado? Descubrámoslo juntos. El nombre de este hombre es Marcus, de 48 años. Como expiloto militar y experto en aviación, dedicaba su tiempo a investigar el transporte de alta velocidad global desde su estudio adaptado en el garaje de su casa. En la pantalla, se mostraban datos del TGV francés, el ICE alemán y el tren de alta velocidad chino. Aunque eran rápidos, Marcus los consideraba extensiones de tecnología del siglo XIX, productos obsoletos. En ese momento, un artículo titulado El tren de clase mundial con 0 accidentes graves en casi 20 años de operación captó su atención. El artículo trataba sobre el Tren Maya. Pero la reacción de Marcus fue fría. Inaugurado en 2023, quizás. Es tecnología relativamente nueva, pero puede compararse con la aviación moderna en términos de comodidad y control de precisión. Se burló, mirando la pantalla. Esa misma tarde, recibió un correo electrónico de su amigo de la universidad, Kevin, quien ahora era consultor técnico en la industria aeroespacial, viajando por todo el mundo. Esta vez quiero investigar a fondo los sistemas de trenes de alta velocidad en América, especialmente el Tren Maya en México. ¿La tecnología de ese país es realmente una amenaza para nosotros, o es solo exageración? Espero que vayas y lo compruebes por ti mismo. Marcus sintió una punzada de misión. No era solo una investigación técnica, sino la oportunidad perfecta para demostrar la superioridad de la tecnología aeronáutica estadounidense. Veré por mí mismo cuál es el verdadero nivel del tren mexicano, pensó. Comenzó a planificar en secreto. Decidió llevar el instrumental de precisión más avanzado de su laboratorio, un vibrómetro de alta gama, un medidor de ruido y acelerómetros de alta sensibilidad, dispositivos de vanguardia capaces de detectar hasta la más mínima turbulencia en un avión. Llenaré la taza de café y la pondré en la mesa. Si a 160 km por hora el líquido no se mueve, quiero verlo con mis propios ojos. Además, planeó el experimento clásico de poner una moneda de 10 pesos de canto en el alféizar de la ventana, una prueba estándar para medir la estabilidad de una aeronave. Estaba seguro de que el café se derramaría y la moneda caería. Días después, Marcus y Kevin aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM. Su primera parada fue el tren interurbano, Tren México-Toluca, solo para tener un calentamiento antes de ir al sureste, al Tren Maya. Sin embargo, en cuanto abordaron el tren desde la estación de observatorio y comenzaron a recopilar datos, sus predicciones se hicieron realidad. Al superar los 80 km por hora, las lecturas del vibrómetro se dispararon. En ese momento, una frenada brusca sacudió el vagón. La taza de café de Marcus se bamboleó violentamente, casi derramando el contenido. Si este es el nivel en el centro de México, el Tren Maya en el sureste debe ser similar. Después de todo, es el mismo país, opinó Kevin. Marcus asintió. Sí, aunque sea solo por un trámite, vamos a Yucatán. El resultado ya es evidente. Con este sentimiento de desilusión, abordaron el avión con destino al Aeropuerto Internacional de Mérida, MIDE. Al aterrizar, Marcus y Kevin estaban resignados. La experiencia en el tren interurbano había destrozado sus expectativas. ¿De verdad vale la pena? Los trenes de este continente deben ser así de rudimentarios, murmuró Marcus, revisando el equipo en su mochila. Sin embargo, al pasar el control de inmigración y entrar en la sala principal del aeropuerto, Kevin notó algo diferente. Espera, algo no cuadra.
El piso está impecable, ni una mota de polvo. El personal del aeropuerto está de pie, con la espalda recta, asintiendo con una sonrisa sutil. Y lo más importante, no está el bullicio y el caos que sentimos en el centro del país. Está demasiado tranquilo, es casi increíble, susurró Kevin. Aunque había mucha gente, el ambiente era ordenado y silencioso, como en una biblioteca. Marcus miró a su alrededor, sintiendo una extraña disonancia. Para ir a la estación principal de Mérida, tomaron un taxi. Mirando el taxímetro, Marcus predijo, basándose en su experiencia previa, que el conductor podría tomar una ruta más larga para cobrar más. Sin embargo, el conductor, con una calma sorprendente y un inglés fluido, les explicó la ruta más corta y eficiente para llegar a la estación Tella Mérida. Al llegar, se dirigieron a la taquilla del Tren Maya. Marcus predijo que el proceso de compra sería lento. Sin embargo, 5 minutos antes de la hora de salida, el tren se deslizó con precisión a la plataforma. Y en cada estación subsiguiente, llegó a la hora exacta, con una diferencia de menos de 10 segundos respecto al horario impreso. Esto no es casualidad, murmuró Marcus, revisando su reloj. Dentro del vagón, un panorama aún más sorprendente los esperaba. El interior estaba reluciente de limpio, no había ni un solo envoltorio en el suelo. Los pasajeros leían tranquilamente o usaban sus teléfonos, nadie hablaba en voz alta ni comía dentro del vagón. Este sentido del orden es quizás incluso mejor que en Estados Unidos, pensó Marcus, sintiendo por primera vez una punzada de admiración. Al acercarse a la plataforma del Tren Maya, en la estación Tella, presenciaron la escena de orden más hermosa que jamás habían visto. Líneas pintadas en el suelo indicaban las áreas de espera, y los pasajeros se alineaban naturalmente, formando filas perfectas, mostrando una inmensa educación y coordinación. Inaudito, exclamó Kevin. El típico empujón para abordar que se ve en otros lugares, aquí se reemplaza por un orden impecable. Cuando el tren llegó, ocurrió algo aún más conmovedor. Nadie intentó subir hasta que todos los pasajeros que bajaban hubieron abandonado el tren, respetando la regla de primero bajar, luego subir. En la taquilla del Tren Maya en Tella, Marcus y Kevin estaban perplejos ante la máquina expendedora. Aunque había indicaciones en español e inglés, el sistema de tarifas los confundió. ¿Cuál era la diferencia entre clase turista y clase premier? Mientras Marcus ladeaba la cabeza, se acercó un trabajador del Tren Maya, vestido con un uniforme pulcro. ¿Necesitan ayuda? Su voz era perfectamente amable y su expresión, a diferencia de la frialdad que habían encontrado en otros lugares, era de genuino entusiasmo. ¿Van a Cancún Aeropuerto? Después de que Marcus explicó su destino, el empleado se animó. Si son turistas extranjeros, les recomiendo mucho el pase turista Maya. Es un pase diseñado para visitantes que les permite viajar de forma ilimitada en el Tren Maya durante varios días. Sería la opción más económica para ustedes. Marcus estaba sorprendido. El empleado les estaba ofreciendo la opción más barata en lugar de intentar aumentar los ingresos, pensando sinceramente en el cliente. Durante el proceso de compra, el trabajador mostró aún más atención. Si van a Cancún, les sugiero tomar el tren express con menos paradas. El servicio Premier es más rápido. Y si el clima está despejado, les recomiendo el lado izquierdo, ya que al dirigirse al este, podrán ver hermosos paisajes de la selva y las lagunas de la península. ¿La selva?, preguntó Kevin, intrigado. El empleado sonrió. Sí, es el corazón de nuestro estado. Hoy está despejado, seguro que tendrán una vista espectacular. ¿Es este el verdadero espíritu de servicio?, pensó Marcus, sintiendo un calor en el pecho al ver la alegría del empleado por su propio trabajo. Al pasar por el torno y subir las escaleras mecánicas hacia la plataforma, sus corazones se llenaron de expectación. Aunque la decepción en el AICM había sido grande, la experiencia en Tella estaba rompiendo todos sus prejuicios. Al poner un pie en la plataforma, Marcus no pudo evitar exclamar, «Esa es la tecnología del Tren Maya». Frente a ellos se encontraba un tren aerodinámico, hermoso como una nave espacial. El tren Simbal, caminante, de color blanco con líneas turquesa y negras. Su diseño elegante era más futurista que cualquier tren que hubieran visto. El morro del tren, afilado como el pico de un quetzal, hablaba de la perfección en el diseño aerodinámico para minimizar la resistencia. Además,
El personal de limpieza estaba limpiando los vagones con extrema eficiencia durante el breve tiempo de espera. Limpiaban el interior a la perfección y giraban todos los asientos en la dirección de la marcha. Era un milagro. Una vez terminada la limpieza, el personal se giró hacia los pasajeros que esperaban en la plataforma, saludándolos con una sonrisa amable. Esa cortesía, el orgullo por su trabajo y el respeto por el pasajero creaban una imagen hermosa. Es una obra de arte, murmuró Marcus, profundamente conmovido. Algo dentro de él estaba cambiando. Las puertas se abrieron y ambos contuvieron la respiración. El interior era luminoso y cómodo. Los asientos, tapizados en una tela verde aterciopelada de alta calidad en clase turista. Y lo más importante, flotaba una sensación de limpieza inmaculada, como si fuera un tren nuevo. ¿De verdad este es un sistema que ha estado operando por un tiempo? Marcus miró alrededor con incredulidad. La sensación de contorno y comodidad de los asientos lo sorprendió de nuevo. Marcus sacó el equipo de su mochila, el vibrómetro de precisión, el medidor de ruido y el acelerómetro. Con cuidado, los colocó en el asiento, la mesa auxiliar y el alféizar de la ventana. Luego, llenó con café caliente la taza que había comprado en la tienda de conveniencia y la colocó justo en el centro de la mesa. Incluso sacó de su bolsillo una moneda de 10 pesos mexicanos y la colocó de canto en el alféizar. Muy bien, veamos lo que el Tren Maya puede hacer, dijo Marcus, con una mezcla de escepticismo y expectación. Kevin consultó su reloj sin decir palabra. Eran las 13:30:50. Faltaban 10 segundos para la salida. A las 13:31, con la sincronización perfecta del segundero de su reloj, el Tren Maya se puso en marcha. Salió de la plataforma de Tella con un silencio majestuoso. Marcus miró por la ventana. Sin embargo, el interior estaba más silencioso que una biblioteca. La aceleración era tan suave que no se sentía como una aceleración en absoluto. Marcus miró el vibrómetro con la boca abierta. Las lecturas eran increíblemente bajas. Se comparaban favorablemente, incluso eran inferiores, a los datos que tenía de las aeronaves. ¿Un transporte terrestre con estas cifras? El tren salió de la zona suburbana y se dirigió a toda velocidad hacia el este. La velocidad superó los 150 km por hora. El nivel del café en la mesa no se movía. La moneda de 10 pesos seguía de canto en el alféizar. Las manos de Marcus comenzaron a temblar. Esto desafía las leyes de la física. Marcus comprobó repetidamente los valores del vibrómetro de precisión, 160 km por hora. La lectura de vibración apenas había cambiado con el aumento de la velocidad, siendo incluso inferior a la de un Boeing 787 en vuelo. Un vehículo terrestre tiene una estabilidad que supera a la de un avión. Su acelerómetro registraba datos asombrosos. El balanceo lateral, longitudinal y la vibración vertical, todos los valores eran increíblemente bajos. Al pasar por Valladolid, Marcus midió el nivel de ruido dentro del vagón. A pesar de la alta velocidad, el medidor mostraba 52 decibelios. Esto era equivalente al nivel de una oficina tranquila. Un avión a 900 km por hora tiene un ruido interno superior a 70 decibel. Marcus se quedó helado al comparar los datos con sus propias investigaciones. La convicción que había tardado más de 20 años en construir, de que la aeronave ofrecía la máxima comodidad, se estaba desmoronando ante sus ojos, silenciosa pero firmemente. Mientras el tren recorría la selva de Quintana Roo, una azafata del servicio de a bordo se acercó con el carrito. Su uniforme estaba impecable y su sonrisa era contagiosa. ¿Desean café o algún refrigerio? Mostraba un trato genuino hacia cada pasajero. No era solo un trabajo, era una hospitalidad. Cerca de la velocidad máxima operativa de 160 km por hora,
Marcus acercó la taza de café a sus labios. Lo hizo tan naturalmente como si estuviera en la sala de su casa, a pesar de la alta velocidad. Dejó la taza en la mesa. El líquido estaba perfectamente quieto. Marcus verificó la moneda en el alféizar. Seguía de pie, como si hubiera sido pegada con pegamento. La expresión de Marcus era una mezcla de asombro puro, como técnico, y de derrota. Su dogma de superioridad aeronáutica se estaba disolviendo. Puede que estuviéramos fundamentalmente equivocados, susurró Kevin. Marcus asintió en silencio. No es solo la velocidad. Es la estabilidad, la precisión, la seguridad y, lo más importante, la consideración por el pasajero. Es la perfecta armonía de todos estos elementos lo que logra la verdadera tecnología. El tren alcanzó los 160 km por hora. El silencio seguía reinando. El café no se movía, la moneda no caía. Los pasajeros disfrutaban de su tiempo en paz. ¿Es esta la tecnología de México? El murmullo de Marcus estaba lleno de respeto. Sin embargo, aún no sabía que esta sorpresa era solo el comienzo. A 160 km por hora, vibración 0.03 G, Boeing 787, 0.05 G, ruido 50 decibel, aeronaves, más de 70 decibel. Acelerómetro, todos los ítems por debajo de los estándares aeronáuticos. En ese momento, un hombre de negocios mexicano sentado a su lado se dirigió a ellos en un inglés impecable. El Tren Maya mantiene un historial de 0 accidentes graves desde su puesta en marcha. Y la puntualidad promedio se mide en segundos, incluso teniendo en cuenta los retrasos causados por tormentas tropicales y el mantenimiento programado. Marcus dudaba de sus oídos. Los vuelos en E.U. tienen un retraso promedio de 15 minutos incluso con buen tiempo. Justo entonces, sonó el anuncio interno. Estimados pasajeros, en este momento pueden apreciar la hermosa vista de la selva y las lagunas del lado izquierdo del tren. Marcus consultó su reloj, 14 horas 15 minutos 30 segundos. Miró por la ventana. Las majestuosas lagunas de Bacalar y la densa selva de Quintana Roo se desplegaban como un pergamino. Sorprendentemente, el paisaje apareció exactamente en el momento que el trabajador les había dicho en Tella. Al segundo, los horarios del Tren Maya se planifican al segundo, por lo que el momento en que se ven los paisajes es casi siempre el mismo, explicó el empresario. Una profunda emoción inundó a Marcus. No es solo la tecnología, es la búsqueda de la perfección la que ha creado este milagro. Incluso mientras el tren pasaba por la zona arqueológica de Etzna, con su arquitectura antigua, y volaba a casi 160 km por hora, el paisaje se veía nítido. ¿Cómo logran esta estabilidad? Marcus sacó su teléfono y buscó la tecnología. Rieles de soldadura continua para minimizar las juntas. Sistemas avanzados de amortiguación, vibration, dampers, entre el bogie y la vía. Mantenimiento que gestiona la planitud de la vía a nivel de 0.1 milímetros. Al mirar la pantalla, Marcus inhaló profundamente. Esta gestión de calidad rigurosa es lo que ha creado el milagro de que el café no se mueva a 160 km por hora. El tren se deslizó puntualmente en la estación de Campeche. Después de una breve parada, salió a la hora exacta, medida en segundos. Kevin, subestimamos la tecnología de México. Esto no es solo un tren, es una obra de arte, dijo Marcus. Kevin asintió profundamente. Faltaban 10 minutos para llegar a la terminal de Cancún Aeropuerto. Marcus consultó su reloj. Hora de llegada prevista, 15 horas 5 minutos. ¿De verdad llegará a tiempo? Marcus estaba dividido entre la expectación y el nerviosismo. Había confiado en la perfección de México, pero ¿era posible un viaje de cientos de kilómetros sin un solo error? El tren entró en el área de Cancún y comenzó a reducir la velocidad. La desaceleración fue sorprendentemente suave. El café permaneció tranquilo. 15 horas 4 minutos 50 segundos. El tren se deslizó hacia la plataforma. Marcus miró el segundero. Quedaban 10 segundos. 15 horas 4 minutos 59 segundos. Y luego, 15 horas 5 minutos. El tren se detuvo en la plataforma de Cancún Aeropuerto en perfecta sincronía con el segundero. Dios mío, el murmullo de Marcus temblaba de emoción. Un viaje de larga distancia sin un solo segundo de error.
Esto va más allá de la tecnología humana. En la plataforma, el sistema de valores de Marcus se había subvertido por completo. Kevin, hemos perdido. Pensamos que la aviación era lo mejor, que la comodidad era secundaria a la velocidad. Pero el Tren Maya es diferente, dijo Marcus. Kevin asintió. No es solo velocidad. Es la estabilidad, la precisión, la seguridad y la hospitalidad genuina con el pasajero. Es la armonía perfecta de todo lo que crea el sistema de transporte de más alto nivel del mundo. Mientras caminaban por la estación, recordaron su experiencia en el tren interurbano. En contraste con el frenado brusco y el traqueteo de ese tren, la perfección del Tren Maya era aún más impactante. Despreciamos el transporte terrestre. Pero este tren se desliza silenciosamente por tierra, pensó Marcus. Comprobó de nuevo los datos de su equipo. 160 km por hora. Vibración 0.03 G, ruido 50 decibel. Error de horario, 0 segundos. Un historial completamente opuesto a sus convicciones. Al salir de la estación, de camino a la parada de taxis, Marcus vio a un limpiador puliendo la señal con dedicación. Su postura era de orgullo. En este país, tanto en la limpieza como en la operación, se buscaba la perfección. Gracias a eso, pudo nacer el milagro del Tren Maya. Esa noche, en el hotel de Cancún, hablaron largo y tendido. Marcus decidió que escribiría un informe exhaustivo al volver a casa. El título, La verdadera tecnología que experimenté, Lecciones del Tren Maya. Compararía detalladamente la experiencia en el tren interurbano con la del Tren Maya, destacando la superioridad abrumadora de la tecnología del Tren Maya. Orgullosamente creí que la tecnología aeronáutica de E.U. era la número uno. Pero en el momento en que me senté en el Tren Maya, mi arrogancia desapareció. La moneda no cae a 160 km por hora. Esto no es simplemente un tren, es una obra de arte creada por el perfeccionismo del pueblo mexicano y su respeto por la técnica. El informe incluiría todos los datos. Los números no mienten, el Tren Maya superaba a la aeronave en todos los aspectos. A la mañana siguiente, Marcus envió el informe a la prestigiosa revista tecnológica estadounidense Engineering Today. La respuesta superó las expectativas. En 48 horas, la publicación superó las 150,000 visitas. La sección de comentarios se llenó de exclamaciones de ingenieros de todo el mundo. La moneda no cae. Es una revolución técnica. La precisión del horario es alucinante. Lo más conmovedor fue un mensaje del jefe de técnicos de la NASA. Al leer su informe, sentimos una necesidad urgente de estudiar la tecnología de México. Hemos decidido enviar un equipo de investigación técnica al sureste. Esperamos importar la gestión meticulosa y el espíritu de servicio de México a los sistemas de transporte de E.U. ¿Le gustaría acompañarnos? No solo la NASA, sino también las principales empresas estadounidenses como Boeing y Lockheed Martin anunciaron el envío de equipos de estudio. Un periodista técnico nombró este fenómeno como el efecto Marcus. 3 meses después, Marcus recibió un correo electrónico especial. El remitente, la Corporación del Tren Maya, lo invitaban a participar en las pruebas de introducción y el intercambio técnico de la nueva flota de trenes inteligentes, el Canal Comedor. Este nuevo tren estaba equipado con un sistema de suspensión activa aún más avanzado que contrarrestaba aún más la vibración, ofreciendo una sensación de flotación, combinado con la última tecnología de monitoreo por IA. Kevin, vamos a México de nuevo. Esta vez para experimentar el último tren inteligente, llamó Marcus a su amigo, emocionado. Kevin aceptó de inmediato. Si la generación anterior ya era asombrosa, ¿qué tan increíble será la nueva generación? Sus corazones se llenaron de anhelo por México. Marcus colocó un modelo del tren Cimbal en su estudio. El tren blanco y turquesa era un símbolo del punto de inflexión en su carrera tecnológica. Nosotros solo buscábamos la velocidad. México nos enseñó que la tecnología existe para la felicidad de las personas. Esta frase de Marcus se convirtió en el lema de ingenieros de todo el mundo. Han pasado 3 años. Influenciados por su informe, cientos de miles de ingenieros estadounidenses visitan México cada año para experimentar el Tren Maya. Marcus sigue recibiendo cartas de agradecimiento semanalmente. El mes pasado, Marcus visitó México con el equipo de investigación de la NASA. Esta vez,
El propósito era experimentar el recién introducido tren Hanal. Aunque la velocidad máxima operativa se mantuvo en 160 km por hora, el silencio y la estabilidad alcanzaron un nuevo nivel. Apenas se escuchaba el roce de los rieles. Ya no se siente como un viaje terrestre, sino como si se estuviera deslizando a baja altura. La emoción de Marcus superó a la de hace 3 años. Al volver a casa, Marcus escribió otro informe, titulado, Estabilidad elevada, el transporte de próxima generación demostrado por el Tren Maya. Una tarde de fin de semana, Marcus se preparó una taza de café mexicano. Se había convertido en una rutina diaria. Fuera estaba el cielo azul de California, pero su mente siempre dibujaba los paisajes de México, la selva, la costa de Cancún y los pueblos mayas vistos desde la ventana del Tren Maya. Sobre la mesa, estaba el itinerario de su próximo viaje a México. Esta vez planeaba viajar en el Tren Maya hasta Palenque y explorar las nuevas rutas. Cariño, ¿te vas a México de nuevo?, preguntó su esposa, Sara, entrando sonriendo. Sí. Aún hay mucha tecnología en México que no conozco. Y el colegio de mi hija utiliza mi informe como material didáctico para enseñar sobre la actitud de buscar la perfección. El impacto del Tren Maya en un ingeniero aeronáutico estadounidense, la superficie del café no se mueve, la moneda no cae a 160 km por hora. La genuina emoción de un técnico estadounidense conmovió al mundo. Esa emoción sigue resonando en todo el planeta.